Estamos acá con Raimundo Carvajal, exitoso deportista que está partiendo. Y nada, primero que nada, un gusto tenerte acá, así que nos hemos Mucho saludado de gusto. nuevo. Saludos de nuevo. Y nada, pues la idea es un poco conocerte, Ajá. conocer a este nuevo deportista que tenemos acá, por suerte, en Chile. Y quería partir preguntándote sobre ti. No sé, pues, antes de entrar a las carreras y todo, ¿cómo ha sido, bueno, tenés 19 años, cómo ha sido para ti, como estos últimos años que ya estás entrenando full, que he tenido que dejar, cómo ha sido realmente como todo este proceso de ya meterte full al deporte? Bueno, el deporte igual en sí es complicado en algunas cosas. Por ejemplo, como tú lo dices, yo de 19 años, los, los tipos de mi edad van a carrete, Sí, eh, todas esas cosas. Yo esas cosas las he tenido que dejar un poco de lado porque entreno 6 días a la semana y el día que no entreno tengo que estar full descansando, recuperación, quizá una que otra entrevista y todo eso. Así que es como todo el tiempo en el deporte. Y eso igual me ha dejado un poco de lado de mis amigos, cosas que no he querido, pero tampoco en sí son malas, porque en el deporte todo después tiene su recompensa. no es ¿No? fácil y en verdad como que esa disciplina se nota, se te nota harto, en verdad. Oye, y cuenta cómo fue tu primera subida a una bicicleta, cuándo partiste, cuándo empezaste con este bichito y después cuándo dijiste como ya, me quiero dedicar a esto. Bueno, toda la vida andando en bici. Mi papá era ciclista, andaba los fines de semana, en la semana, entrenaba. ¿Hoy día entrenáis con él también? Él ya está medio retirado, Ya, no te sigue el pero ritmo. no, es que igual por el trabajo y Sí. no tiene mucho tiempo, pero en su momento anduvo harto. Y bueno, él me empezó a comprar primero el triciclo, después la bicicleta, después le quitamos la rueda de la bicicleta, pero el bichito fue después de la pandemia, como el 2021, casi saliendo. Tenía una bicicleta de mountain bike en la casa, Ya. empecé a andar con unos amigos y le agarré el gusto, como la libertad que se siente, ir donde tú queráis. Y mi papá tenía una bicicleta desarmada en la casa y yo le pedí que me la armara. Y para mi cumpleaños llegó con la bici y nunca más me bajé. ¿Y ahí tú lo ayudaste? ¿Cómo fue? ¿O te lo armó él? No, la llevé a una tienda de unos amigos Ya. y para el día de mi cumpleaños llegó con la bici. Y Fue ahí tenía 15 años. 14, 15, 14. sí, 14. Mira, qué entretenido. Y sí, ¿Y ahí empezaste a entrenar al tiro? entrenar sí, no tenía entrenador, entrenaba como por mi cuenta, todos los días 3, 4 horas. Con todo. Y sí, y en ese momento estaba en el colegio y entrenaba hasta tarde y todo. Y bueno, las competencias llegaron como en agosto de ese año. Yo empecé a andar como en marzo. Y en agosto, septiembre, fue un campeonato nacional. Mi primera carrera. Y fue en Puerto Montt, ¿Cómo te viajando. fue? Ahí quedé segundo. Mira, de Segundo una. en mi primera carrera. Y ahí está yo, Y debajo de los 19 años compitiendo, ¿no? sí, debajo tenía 14. Ya, pero Ahí. estás compitiendo hasta los 19, esa era la No, categoría. no, de 13 a 14 años, Ya, creo. perfecto. Sí, con un chico de mi edad. Ya, qué buena. ¿Y esa Sí. carrera, cómo te sentiste la primera vez compitiendo? Llegué enfermo, ¿Resfriado? ¿O... resfriado, sí. Y por Eh, tomar una parte frío, es llueve? frío, incluso el día de la carrera llegamos, íbamos en camino y estaba así lloviendo mucho, porque además era septiembre, igual Sí, todavía pues, mala fecha. hay lluvia un poco. Y mi papá me dijo, Ray, si no queréis correr, te entiendo. Y Ya yo le estáis ahí. dije, papá, yo vine a correr. Y después de la carrera nos tocó un buen clima, así que la sacamos adelante. Mira qué bueno. Sí, ¿Ahí tu papá te acompañó desde siempre a todas sí, las desde carreras? siempre. Ese viaje fui con mi papá, mi mamá y mi abuela en auto, De eh, Santiago a Puerto Montt. de Santiago a Puerto Montt, en la Mira, noche viajando. oye. Oye, y ahí cuando empezaste a ver cómo, bueno, me dijiste partiste al tiro segundo, ¿cuándo empezaste a competir ya con los más grandes? ¿Qué cambio, cómo lograste competir? ¿Sabes primero el colegio? ¿Qué empezó a cambiar en tu rutina? ¿Y cuándo ya diste el salto, ya voy con los más grandes? Mira, justo ese año fue mi último año en el colegio de toda mi vida. Ya, Y me cambié a uno de Vitacura, que era cerca del trabajo de mi mamá, y era más, me apoyaba más en el deporte. perfecto. Por ejemplo, si tenía que entrenar en cierto horario, me daban la libertad.
Ah, sí, que sí. estabas como medio día en el colegio, medio día entrenando, más o Claro, menos. siempre y cuando respetara las pruebas, me fuera bien en Ahí lo no, ahí académico. no hay exámenes libres todavía. O sea, No, 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 ya, exámenes libres no, pero a veces las podía dar como atrasado, ya. pero no siempre. ¿Y te fue bien en el colegio, no? Sí, Ya. como 6-3, 6-4 Ah, andaba. Mateo, ya, Sí. bien. Bacán. Ya, y ahí que empezó, ya, ahí empezaste a tener más espacio para entrenar. Claro, sí. Eh, el año que me tomé como más en serio el deporte fue el 2024, cuando pasé a Junior, Ya, perfecto. que es la categoría de 17 a 18. Y desde esa categoría uno puede ir a Panamericanos, Mundiales, todo eso, con la selección. ¿Y ahí cuál fue tu primero? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu primer Panamericano? Ese fue el Panamericano de ruta en Brasil. Ya, perfecto. Ahí no me fue muy bien, quedé como top 20, pero en el Panamericano de pista quedamos segundo en la cuarteta. Ya, tremendo. Y ¿Y pista empezaste a entrenar en paralelo mientras estabas ahí en el colegio? sí, como el 2023 empecé un par de entrenamientos, pero por lo de los Juegos Panamericanos cerraron el velódromo Ya. y no pude entrenar más hasta el 2024. Estuviste un año parado. Sí, hacía Mira. solo ruta. Oye, ya, y una fecha bien importante Ujú. fue abril del 2025 en Punta del Este, Uruguay. 118 kilómetros hiciste en que 11 días. Eh, Casi saliste segundo, fue como por photo finish. Sí, fue un sprint que llegamos escapados en una fuga, eran como 10 corredores y el que ganó salió primero y después se nos hizo una brecha y quedé tercero. Uy, ya. Pero Y pero que ahí está ahí no, ahí ya punteando está, a nivel panamericano. claro, sí, ahí ya estaba un poco más consolidado, pero faltaba todavía. Y ya, pero y de ahí a ¿cómo ha sido este proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo has llevado? Aparte del entrenamiento, me imagino que hay empezado a ver también que el deporte tiene otras cosas. O sea, Claro, mentalidad, cabeza, sí. eh, Sí, yo creo como que cuidarte también. eh, son como tres factores, el entrenamiento, la nutrición y la cabeza. ¿Y partiste de chico también con temas de nutrición y cabeza? Sí, quizás cuando era más chico era más como más descuidado en algunas cosas, pero cuando uno ya entra como en la competencia a alto nivel, cada detalle cuenta. Ya, y hoy día ¿cómo estáis abordando los tres niveles? Entrenamiento, Pero 6 días a bien. la semana, me dijiste. ¿Cómo? 6 días a la semana. 6 días a la semana. Suelo estar entre 25 máximo 30 horas semanales entrenando. También el gimnasio son 2 días a la semana. Y, por ejemplo, en temas de nutrición, yo me veo mis comidas. Ya, eh, no estoy con nutricionista, pero sé ya, lo que hay perfecto. que... Porque el deporte del ciclismo cambia mucho. Un día tenéis que hacer 4 horas, un día tenéis 2 horas con serie. Al final te cuidáis obviamente las calorías que podéis consumir y que tenéis que Claro, consumir para poder. cambia mucho lo que tú necesitáis. Ya. Hay veces que hay que ponerle un poco más, un poco menos, pero eso. Oye, y esta transición de junior Sí, a sub-23, eres el más joven en subir de categoría, o sea, claro. para la que tuviste Sí, sí. en Chile. ¿Cómo fue? ¿Algo que buscabais? ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo he vivido también? Bueno, este año, su primer año sub-23, eh, ya había corrido con gente que está en esta categoría, así que tampoco el cambio fue tan grande. Eh, pero se nota igual el nivel, sobre todo en el extranjero. Ya. Pero es cosa de tiempo igual en esta categoría, adaptarse a las carreras, a la distancia, para consolidarse en la categoría. Igual saliste cuarto. Cuarto en el Nacional de Crono Sí. y tercero en la de ruta. No, tremendo. Así que tampoco así, o sea, igual te acoplaste rápido Sí, ya. fue un cambio porque uno igual como que se acostumbra como a ganar. Y Sí, cuando ya no pasa eso, igual es como ese como cambio, esa como cosa en el ego. Pero ¿y te costó? ¿Cómo vivió?
también hay que saber, bueno, levantarse y mejorar y tirar para Claro, arriba, po, sí, ¿no? siempre va a haber eso en el deporte. Uno no se puede acostumbrar a ganar, porque siempre van a llegar y hay que seguir mejorando. Está tremendo. Entonces, y hoy día, bueno, imagino que ya te hay hecho buenos amigos también en el ciclismo, Sí. esa rivalidad que se genera, amistad, ¿cómo lo has visto? ¿Te apoyan, entrenan juntos también? ¿Cómo hay armado esa como red de apoyo entre los mismos ciclistas y Claro, tu equipo? es que sí, por ejemplo, con ciclistas que no son de mi equipo, claro, somos rivales en carrera, pero fuera de carrera, amigos, incluso casi mejores amigos, así. Ah, qué buena. Pero en la misma carrera, siendo amigos, siempre buena onda. Oye, y ser parte de una delegación chilena, ir a Sí, competir a nivel internacional, ¿cómo ha sido esa experiencia? Me imagino orgulloso que está tu familia también. sí. ¿A dónde te tocó estar? Cuenta un poco cómo vivió esa parte también de ser seleccionado chileno. Por ejemplo, el año pasado me tocó viajar harto, como tú lo decías, en Uruguay. Después fuimos a Perú en el Panamericano de pista. Ahí Chile le fue súper bien. Yo por mi parte saqué 2 oros, una plata y un bronce. Y también fuimos a Paraguay. Y en Paraguay sacamos oro en la cuarteta. Y ese fue un muy buen evento, porque tanto en hombres como mujeres sacamos oro. Bueno, Así que súper contento con todo el trabajo. En las noticias igual salió algo. Así que no, esperamos verte ahí con todos los siguientes años. O sea, hay sí, mundo para rato, así que claro. ya que entretenido. Eh, Oye, y hoy día como tú comentabas un poco también como los sacrificios principales que tuviste, obviamente has tenido poco espacio para tus amistades, para Claro. aprovechar o la edad que tenéis como la gente sale harto. Sí. Para ti, ¿cuál ha sido como el principal sacrificio en lo personal? ¿Qué fue lo que más te costó como a nivel de decisión para decir ya me quiero dedicar al deporte? ¿Y qué le recomendé a la gente? Sí. Como por qué lo hiciste? También importante saber. Eh, es que yo creo que cuando hay un objetivo, las demás cosas como que pasan a segundo plano. Siempre y cuando ser como una persona eh, normal, así, por ejemplo, que te importe las demás personas, pero cosas que no te desenfoquen en lo tuyo. Por ejemplo, las fiestas, todo eso, no es algo como que me llame mucho la atención. Lo que sí me podría costar a veces es estar lejos de mi familia. Por ejemplo, los viajes, a veces lo extraño. De todas maneras. Sí, pero Y, eso es algo normal. y los viajes más o menos como cuánto tiempo estáis generalmente, o sea, para tener aclimatación también, Por la ejemplo, matar. ahora, o sea, este año estuve como 5 semanas viviendo en Farellones, en 2 periodos. Y igual se extraña. De todas maneras. Y ahora último, entre que fui al Panamericano de Colombia y la Vuelta a Uruguay, fue como casi un mes. Eh, y ahí igual lo extraño y todo. Bueno, y en Chile te pueden acompañar más, es más fácil, po. Claro, ahí vivimos en la misma casa y se pasa todo bien. Ya, pero bueno, ahí importante, como en verdad todo lo que estáis enfocándote y esforzándote por sacar esta carrera muy exitosa. Claro. ¿Y qué le recomendás a la gente que está ahí, que tiene habilidades para el deporte? Ujú. Eh, ¿Por qué lo quisiste hacer? ¿Qué le recomendás a la gente como que, eh, en base a qué decía, enfocarse full, como lo hiciste tú? Sí, yo creo que tener objetivos, Ya, tanto a corto y largo plazo, y mantenerse trabajando para eso. Y cosa que te motive tanto que lo demás no te ya, importe tanto. ya, buenísimo. Buen consejo. Sí, Oye, y respecto ya, cuéntame un poco menos como un día normal, cómo es tu rutina sí, en base a los traitos que contaste, sí. como un día de un deportista elite, Un día como el tuyo. normal. Bueno, me levanto tipo 8, Ya. a veces 7, si tengo mucho que hacer. Eh, Desayuno, eh, veo mi bici, le echo aire a la rueda. Hoy día tú arreglas toda la bici siempre tuvo, ¿no? Las cosas como más básicas, sí, Ya. pero algunas cosas que son más complejas, eh, le llevo la bici al mecánico de la tienda que me auspicia, Solbike, y ahí veo lo otro.
bueno, veo la bici y salgo a entrenar. Hay un día de entrenamiento, ¿cuántos kilómetros así? ¿Cuántas horas? Por ejemplo, hoy día fueron 3 horas. Ya, Eso que estamos en semana suave, después ya, de la vuelta de Uruguay. Y no sé, unos 90, 100 kilómetros perfecto. entre eso. Y ahí Y tu cabeza, ¿cómo te mantenís motivado 3 en el horas? entrenamiento, igual se pasa rápido, porque entre que estáis viendo los números del ciclo computador, los Ya, watts, la fuerza que vais generando, y con la música igual se pasa más rápido. ya. Ah, pero ahí no hay, vais 100% enfocado, no tenéis mucho espacio para conversar también, o... No, depende si salgo solo o acompañado. Ya, Si salgo con perfecto. amigos se pasa mucho más rápido. Oye, ya, perfecto. Y ahí la rutina, ¿cómo sigue? Ya, pues almorzáis, tenéis también mezcla con gimnasio, me dijiste. Sí, por ejemplo, el gimnasio cuando me toca lo hago antes de salir a andar en bicicleta. Es como una hora, 1 hora y media, en que tengo un gimnasio en mi casa, que me lo fui Ya, armando de a poco, bueno, y tengo ahí el rack de sentadillas, barras para peso muerto y todo eso. ya. Así que súper. Ahí va a reforzar con musculatura para evitar lesiones, principalmente, Claro, me imagino. sí. Ya, y después descanso en las tardes, que realmente entonces no entrenáis, ya iba a recuperar. Recupero, sí. Uso botas compresoras, eh, y más que nada eso, descansar, ordenar lo que tengo que hacer. ¿Hay tenido alguna lesión? Lesión, no. Sobrecarga, no. Ya que bueno, No, sí. ojalá seguir así, pues. Qué Es que bueno. el ciclismo igual no es mucho de lesiones. No es Ya, como el trote que hay en la rodilla. Es como no es de impacto, sí. no es mucho. A no ser que tengas como una mala posición sobre la bicicleta. O alguna caída, bueno. Claro, sí. Porque ¿cuánta velocidad agarráis en bajada? En bajada lo máximo yo creo que ha sido como 90. 90, sí. Harta. Sí, yo creo que Bueno, muy eso. rápido. Sí. No, tremendo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la bici? Lo que más me gusta, el momento de entrenar, por ejemplo, es como la libertad de hacer lo que yo quiera por ese entrenamiento. Y también como que cada día ser mejor que ayer, así. Ya. Y entrenar para las carreras y todo eso. Oye, y en la carrera, ¿cuánto factor pesa tu cabeza? ¿Cómo manejáis esa presión? ¿Qué hay aprendido? Si nos puedes contar con algún caso en particular que pudiste ahí darle vuelta, porque me imagino que no es fácil, estáis con la presión, estáis como Claro. representando al país muchas veces. Es que, por ejemplo, si me siento bien físicamente, la cabeza anda bien. Pero, por ejemplo, si me siento mal, así, por ejemplo, en la carrera nacional de este año, me sentí mal, porque venía bajando la altura, dio Ya. como es como una semana en que tu cuerpo no responde muy bien. ¿Sentíais pesado, cuerpo pesado? Sí, como que no reaccionaba. En la primera subida sentí que ese día no era para mí. Uy, Y ahí la cabeza juega un rol importante. ¿cómo lo diste vuelta? No sé, aguantar de, por ejemplo, los pensamientos que te van llegando, hacerlos como un semáforo. Si son pensamientos buenos, luz verde. Si son pensamientos malos, luz roja. Ya, lo vais bloqueando nomás. Sí. Ya, de ahí con todo tirar para arriba. Y concentrarte en qué puede hacer la carrera para revertir de alguna forma esa situación. No, y ahí estáis contigo mismo, al final. Sí, 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 Y, y totalmente. el apoyo de la gente de afuera, lo veis, lo que hacéis sentir, o estáis muy enfocados. Sí, incluso en ese nacional, en la subida había mucha gente gritando, apoyando, y igual se siente, Qué se buena, motiva. qué buena, qué buena. Sí. Oye, y en la parte de la recuperación, dijiste Ujú. que en verdad es súper importante y es muy importante que la gente sepa Sí, que no es solamente entrenar, sino que mantenerte sano, mantenerte bien, para evitar esos días como el que contaste recién. claro. ¿Cómo funciona tu rutina? Hablaste un poco de las botas compresoras. ¿Qué más incluye en tu rutina para tener una recuperación y mantenerte siempre al 100%? Bueno, las botas compresoras, también el foam roller, que es súper bueno para relajar el músculo, estiramientos también, y en las noches igual, lo que me sirve mucho el magnesio, sobre todo es más vital, que ayuda a relajar la musculatura, dormir mejor, y se nota, sobre todo en la Vuelta a Uruguay, que fueron 11 días de carrera, el equipo en el que estaba no había masajista,
y ahí se nota. Pero ¿Herida calambrarte generalmente? no de calambrarme, pero igual 11 días de carrera Sí, pues se nota. se notan en el cuerpo. ¿Y ahí qué fuiste sintiendo con el magnesio que te... Que podía como entre los días no, no pagaba tanto, día tras día. Ya, como que volvíais como a partir de cero el día Claro, siguiente? el sueño se mantenía regular. Hay una cosa que se llama la variabilidad de frecuencia cardíaca, ¿Ya? que se mantenía estable, Ya, qué buena. que eso sirve para saber cómo va tu recuperación en el sueño. Y eso, bueno, cuenta un poco también cómo es tu rutina también con el magnesio, o sea, cada cuánto empezaste a sentir el efecto, cómo lo consumís, cómo va, que te funcione mejor, cómo lo has hecho. Bueno, en las noches yo lo comencé a consumir como en la altura, En y Farellones. sí, en Farellones. Y en la altura siempre suele como el sueño verse como más afectado, más despertares, mayor pulso, pero con el magnesio se mantuvo súper bien, como si estuviera durmiendo abajo. Qué buena. Sí. O sea, descansaste, estabas durmiendo mal antes. ¿Ah, cómo? Estabas durmiendo mal al principio, allá Al arriba. principio, claro, sí. Ya, Se notaba mucho en las pulsaciones por minuto, ya. que eran mucho más altas que abajo. Mira, bueno, Sí. súper importante en verdad lo que contáis. Y bueno, ahí va a cerrar también, contéis como cuál es tu, hablaste mucho del objetivo, po. ¿Sí? ¿Cuál es tu objetivo principal? Como te decís, como mi meta en mi carrera profesional, ¿cuál es tu sueño? Mi meta yo creo que son los Juegos Olímpicos. Ganar unos Juegos Olímpicos es lo que me motiva a largo plazo. Y ahora a corto plazo estar en un equipo profesional, estar en Europa representando a Chile y que el ciclismo chileno crezca, no ser uno más allá. Y como habéis visto el ciclismo chileno últimamente, ¿cuál es tu referente? ¿Chileno? ¿Sí? Yo creo que Martín Vidaurre ha hecho Tremenda carrera. sí, Y tiene una eh, actitud muy guerrera, muy sí, positiva. tiene su estilo, allá ya no es uno más, ahí es un referente, lo respetan y así que súper bien. Y te ha tocado entrenar con él, compartir con él, me imagino. Sí, hace un par de años nos encontramos en un entrenamiento y fuimos juntos todos en el entrenamiento. Ya, Y súper buena onda. qué buena, nada, pues Sí, desearte lo mejor. Ahí también, obviamente, vamos a estar siguiendo tu carrera y tus carreras paso a paso. En súper. verdad, nosotros felices de poder apoyarte también y que estés juntos porque el deporte nacional es algo que nos motiva todo el día a día y que sigas representando a Chile como lo has hecho y verte ahí con orgullo colgar esas medallas de oro y seguir creciendo. Pues, qué bueno Sí, y que vaya, ojalá motivara mucho en el ciclismo. Está creciendo sí, mucho el ciclismo en Chile sí. y es súper importante que, como casos como el tuyo, que en verdad partiste Ujú, de la nada, o sea, como claro, aprovechaste una situación, aprovechaste que tu papá también andaba, partiste solo, no sí, necesitáis grandes, o sea, obviamente la bicicleta tiene un costo, pero ahí eres tú la bicicleta y ordenarse, cuidarse en la nutrición, cuidarte la cabeza, algo sí, que la gente no siempre hace y es clave claro. y se nota que te ha dado resultados increíbles para estar ahí siendo el primer chileno en la categoría sub-23 Elite, o sea, el más joven, perdón, más que el primero, y sabemos que te va a ir increíble, así que en ese sentido felicitarte nomás y nada, po, o sea, muchas personas, incluyéndome, creo que historias como la tuya como que motivan a seguir haciendo deporte, a hacer más deporte y a cuidarse, a cuidar tanto la cabeza, el cuerpo, y, y nada, meterle y mejorar cada día. Si mira, uno hay que ir contra uno mismo nomás. Sí. Súper, muchas gracias por este espacio, por la entrevista. Oye, ¿algún mensajito que queráis dejar? A la cámara, quien queráis, saludar a alguien, lo que tú queráis. Bueno, saludar a mi familia, a mis papás, que siempre han estado conmigo desde la primera carrera. Eh, Y decirle que entrene, que se sume a los entrenamientos, que se ponga las pilas. sí, pero caso complicado. Ya, pero bien, pues. Ya, pues. Sí, Oye, muchas gracias. gustazo. Así que, nada, pues, vamos a seguir ahí viéndonos y Súper. se vienen más cosas. Bueno, por último, sé que estuviste probando magnesio. ¿Y qué otro producto más vital te llama la atención? Tenemos, bueno, hartos productos.
¿Y cuál crees que podrías ir aportando a tu rutina y a seguir sacándote el potencial máximo? Sí, para complementar, yo creo que el multivitamínico. Ya, pues, entonces vamos a ver ahí, obviamente, va a empezar a conseguir el multivitamínico, ver ahí también, contarle a la gente cómo te ayuda, qué impacto has visto después, y ojalá que los resultados los veáis tú y los notís, y te ayuden como a seguir mejorando cada día. Así que eso, Súper. ya Raimundo. Muchas gracias.